Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 3. La celda de una niña. Frederica dijo, ¿ha ido bien la charla con el amo? Subaru dijo, se podría decir que fue tan normal como siempre y que él me irritó más de lo habitual. Compadéceme por favor. Frederica dijo, al respecto, solo diré ya veo. El grupo de Subaru salió del salón, y Frederica los guió hacia el ala este de la mansión. Esta anfitriona, de cabello rubio hermoso y largo, vistiendo cortésmente su atuendo de sirvienta y con rostro aterrador, finalmente intercambió saludos educadamente con Anastasia y Julius como una de las corteses sirvientas de la mansión, y habló de esa forma con Subaru, quien empezó a caminar desanimado. Frederica dijo, Garf fue adecuadamente útil para todos ustedes en su viaje y en la ciudad. Que haya sido gravemente lesionado hasta el punto de no ser capaz de volver aún a pesar de que yo le di instrucciones específicas. Me preocupa que allí les haya causado problemas a Emilia Sama y a los demás. Emilia dijo, no, descuida. Después de todo, hicimos que Garfield se esforzara mucho. Ahora él está descansando junto a Otto sin causar ningún problema. Bueno, no estoy tan segura de que no esté causando problemas. Espero que no, pero, en cualquier caso, les pedimos que descansaran. Frederica dijo, mis disculpas por las molestias causadas por mi inepto hermano menor. Como tenía dudas al respecto, Emilia no prosiguió, mientras que Frederica ofreció sus disculpas. En cualquier caso, el comportamiento de Garfield preocupaba a Petra, Ram, Roswaal y Frederica, pero su mentalidad cambió de alguna manera durante el incidente en Priestella. No cabía duda de que había madurado. Pese a tener solo 15 años, Garfield tenía una fuerza excepcional. Considerando la lucha contra la cazadora de entrañas y la lucha contra el 8 brazos, todavía estaba lejos de poder jactarse de ser el más fuerte. Aún así, ciertamente tenía una fuerza destacable, no solo a nivel de la facción de Emilia, sino a nivel continental. Su mayor problema seguía siendo probablemente su mentalidad inmadura. Si pudiera controlar su fragilidad mental, ascendería al siguiente nivel. Es solo que, bueno, tampoco debe apresurarse con eso, porque volverse más fuerte de manera constante y segura, para pisar firmemente sobre los escalones que llevan al siguiente nivel, es la manera apropiada de madurar para un chico de 15 años. Además, Subaru dijo, hay otra razón por la que no regresó inmediatamente esta vez. Emilia dijo, ¿te refieres a Mimi? Subaru dijo, eso también, pero... Teniendo una audición aguda, Emilia irrumpió delicadamente en la conversación, provocando una sonrisa forzada en Subaru. Incluso Emilia, que estaba pobremente informada sobre relaciones amorosas, parecía interesada hasta cierto punto en los amoríos de otras personas, y estaba muy interesada en la relación de Garfield y Mimi. Naturalmente, Garfield también arriesgó su vida y la protegió él mismo, lo que probablemente provocó sentimientos por él en Mimi, ya que ella claramente le expresó su afecto antes y después de la batalla. Todo hombre se agitaría al recibir el afecto de una chica que no odiaba. Subaru tampoco era una excepción. Subaru no podía decir nada al respecto, dado que él ya lo había experimentado antes. Él quería vigilar los cambios que ocurrirían de ahora en adelante considerando que Garfield amaba a Ram, y también sobre cómo respondería a los sentimientos de Mimi. Pero, además de eso, Garfield tenía otro asunto que resolver en la ciudad de Priestella. Frederica dijo, ¿Subaru-sama? ¿Hay algo que quiera decirme? Subaru dijo, no, yo nada en particular. No sería correcto que yo hablara sobre ese asunto. Subaru estaba mirando el perfil del rostro de Frederica, y cuando ella notó esa mirada que albergaba un significado profundo, ella preguntó sobre su significado.
Mientras Subaru hacía malabares para despistar la pregunta de Frederica, él pensó en los verdaderos sentimientos de Garfield. En Priestella, había una familia por la que Garfield se preocupaba, en la que había unos hermanos que tenían cabello rubio y ojos verdes, los cuales eran rasgos que se asemejaban a los de Frederica y Garfield. La relación de Garfield con ellos era como su relación con Frederica. Seguramente Garfield quiere estar orgulloso de sí mismo y quiere reportárselo él mismo a su familia, Frederica y Ryusu. Subaru dijo, así que no diré nada. Natsuki Subaru lo dejará así de una manera ultra cool. Emilia. Oh, hablando de Garfield, había unos niños realmente amistosos en Priestella. Aquellos niños eran. Subaru dijo, Emilia Tan, vas a hacer que mi monólogo no haya servido de nada. Subaru interrumpió a Emilia para evitar que su intercesión se malograra. Como la sinergia sería aterradora si lo dejara así, decidió que esta vez dedicaría todo el tiempo necesario para explicarle apropiadamente a Emilia el trasfondo de toda la situación. Subaru agitó su mano con una sonrisa forzada hacia Frederica, cuyo rostro reflejaba cada vez más sospecha. Frederica dijo, disculpen que los interrumpa mientras están intimando, pero ¿a dónde irán ahora? Subaru dijo, vamos a un lugar llamado la habitación de confinamiento. La persona de la que hablamos antes está allí. Julius dijo, así que la persona mencionada. Me pregunto si la conversación irá bien. Subaru dijo, no se ha intentado antes, así que lo desconozco. En cualquier caso, al menos trataré de preguntarle para asegurarme. Ante la explicación de Subaru, Julius se sumió en sus pensamientos con una expresión compleja en su rostro mientras lo seguía desde atrás. En realidad, Subaru también era consciente de que esta propuesta suponía muchos problemas. Sin embargo, si todo iba bien, reducirían drásticamente los riesgos de su viaje. Emilia dijo, además, esa persona tiene un buen recuerdo de Subaru, así que no debería ir bien. Subaru dijo, esa persona está más familiarizada con Garfield que conmigo. No asumas que podría estar complacido con su parte felina. Subaru reaccionó al optimismo de Emilia con una sonrisa incómoda, y entonces Frederica dejó de caminar. Simultáneamente, una atmósfera claramente diferente en esta mansión se presentó frente al grupo de Subaru. Esta era la auténtica mansión Roswell, cuya disposición de las habitaciones generalmente era igual a la de la mansión de antes. Sin embargo, la parte del sótano del ala este, donde se encontraban ahora, era el único lugar claramente diferente a la mansión anterior. En el centro de la mansión, estaba el ala central principal que albergaba las instalaciones necesarias para la vida cotidiana. El ala oeste tenía instalaciones para múltiples propósitos, tales como habitaciones para los huéspedes y las sirvientas. Y finalmente, el ala este albergaba el legado de la histórica familia Mathers, siendo usado como caja fuerte, donde se guardaban cosas como libros. Sin embargo, el único lugar que era diferente, en el ala este, era su sótano. Este frío espacio subterráneo construido con piedras tenía un objetivo claro dentro de la noble mansión. Anastasia dijo, la atmósfera que flota en este lugar es bastante desagradable, Resoplando por su nariz, Anastasia comentó con honestidad el cambio en la atmósfera. Era una evaluación tan clara y unánime, que nadie hizo ningún ademán para negarlo. La atmósfera que flotaba en este lugar de la mansión solo podía describirse como desagradable. Anastasia dijo, parece distinto al miasma, pero ciertamente da una mala sensación en el cuerpo. Julius dijo, creo que esa sensación también guarda relación con el asunto de la estructura del edificio y el propósito de esta instalación, pero, en última instancia, creo que se debe a quien está oculto ahí dentro. Anastasia y Julius hablaron mirando hacia abajo, a la escalera continua que llevaba al sótano de la mansión lleno de oscuridad. Ya estaban hablando sobre la habitación de confinamiento. Ellos dos comenzaron a pensar en los múltiples posibles significados del nombre de la instalación que estaba ubicada en el sótano. Frederica dijo, a continuación, los guiaré. Por favor tengan cuidado de no resbalarse. Habiendo dicho eso, Frederica los guió escaleras abajo. Al igual que Julius, el grupo de Subaru puso cara de determinación y la siguieron hacia el sótano. Los pasos que daban sobre los escalones de piedra resonaban sonoramente a través del espacio en el que estaban.
Una fría brisa soplaba hacia arriba desde el sótano, agitando levemente sus cabellos, lo cual los puso nerviosos hasta un punto incomprensible. Frederica dijo, voy a abrirla. Cuando descendieron al sótano, se encontraron de frente con una puerta de hierro que les bloqueaba el paso. La puerta tenía muchos candados robustos, y Frederica procedió a liberarlos uno por uno. Los candados y la cerradura de la puerta emitieron sonidos cuando se desbloquearon, y finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Un pasillo de piedra se extendía más allá de la puerta, y ellos vieron otra puerta al fondo. Frederica dijo, la persona que están buscando está al otro lado. Frederica se apartó a un lado de la puerta dando un paso hacia atrás, y entonces hizo una leve reverencia con la cabeza. En respuesta, los cuatro asintieron con la cabeza y se dirigieron directos hacia la otra puerta de hierro, siguiendo a Subaru. La puerta que había en el fondo del sótano no estaba cerrada con llave. Él alcanzó la manilla. Si la accionara, podría ver lo que había en el otro lado. Cuando Subaru nerviosamente entró en contacto con la puerta, contuvo la respiración y miró atrás. Emilia, Julius y Anastasia miraban fijamente las acciones de Subaru, quien asintió con la cabeza a los tres, tomó un profundo respiro y puso fuerza en el brazo que sostenía la manilla. Entonces, haciendo un sonido, abrió la puerta de hierro y... Alguien dijo, GRRR. Voy a comer té. Ayúdenme. No. Bujejejeje. Aunque pidas ayuda así, nadie vendrá a salvarte. Cuando la puerta se abrió, una luz deslumbrante iluminó el pasillo de piedra, y simultáneamente, oyeron una voz encantadora. En la habitación que había al otro lado de la puerta abierta, había una solitaria niña que les daba la espalda, estaba rodeada de muchos peluches y continuaba jugando con ellos, usando ambas manos. Ella cambiaba su tono de voz, y aunque ellos no sabían que estaba imitando exactamente, ella estaba muy concentrada en ello. No, vendrán. Porque después de todo, ellos prometieron venir aquí en momentos de necesidad. La niña se puso de pie repentinamente al darse cuenta de algo mientras sostenía en la mano una pequeña muñeca con aspecto de mujer. Entonces ella miró hacia atrás tímidamente, vio a Subaru y a los demás parados en la entrada atónitos, y abrió de par en par sus grandes y redondos ojos. Ella tenía el pelo trenzado, de color castaño, y rasgos faciales simples pero encantadores. Subaru dijo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Inmediatamente, Subaru dijo eso levantando la mano como si nada hubiera pasado. Oni-san, idiota. Al menos toca la puerta antes de entrar. Y, como era de esperar, le gritó por la broma pesada que le había hecho. Subaru dijo, así pues, esta es Meili, la prisionera de esta mansión que actuará como asesora en relación a las mabestias. Meili dijo, he sido deshonrada. Oni-san me ha lastimado, sniff sniff. Cuando Subaru presentó a la afligida niña, Meili, que estaba agachada en la esquina de la habitación rodeada de peluches, Julius se llevó sus dedos al entrecejo y negó con la cabeza. Mientras veía a la chica de reojo, procedió a culpar a Subaru por dejarse llevar. Julius dijo, fue un poco torpe de mi parte no haber conseguido más información sobre esto de antemano, pero la pobreza de tu personalidad es notable. ¿Tan insoportable te resulta no aprovechar cada mínima oportunidad para gastar una broma pesada? Subaru dijo, no creo que haya sido una broma pesada, bueno, admito que fue de mal gusto. Pero, que sepas que ella fue realmente peligrosa en el pasado, lo digo de verdad. Al escuchar la réplica de Subaru, Julius lo miró con duda. Mientras tanto, Emilia y Anastasia ignoraron a los dos hombres y se arrimaron para hablar con Meili. Emilia dijo, disculpa Meili. Más tarde regañaremos a Subaru por esto, así que no te preocupes. Anastasia dijo, cielos, qué niña tan linda. Beatriz-chan, Petra-chan, ¿no es esto demasiada muestra de los gustos de Subaru? Subaru dijo, ridículo. ¿Te importaría decir algo más plausible? Pensé en reunir personas, y no específicamente pequeñas. Repentinamente, había cierta sensación de realidad en su apodo, así que deseaba que no dijera cosas aterradoras. Dejando eso de lado, Meili seguía sin querer oír las palabras de Emilia, ya que estaba muy enfadada. En ese sentido,
las personas que tenían sensibilidad con los niños tenían mucha ventaja. Subaru dijo, Meili. Meili dijo, no te escucho. Subaru dijo, vamos Meili. Meili dijo, no me importa. Esta era la situación. Ella estaba molesta y entró en modo no te escucho. Y por eso, Subaru decidió sacar su último recurso. Subaru se llevó la mano a la espalda y le mostró a Meili el as bajo su manga. Subaru dijo, mira Meili. Es un regalo. Es para ti. Es un nuevo peluche, Dare Panda. Meili dijo, wow. ¡Qué lindo! Lo que Subaru le mostró a Meili era un peluche que él había arreglado en el carruaje de dragón durante el camino de vuelta desde la ciudad de Priestella. Este último año, Subaru había mejorado sus habilidades como sirviente doméstico. Concretamente, sus habilidades de costura mejoraron el doble. Ahora podía hacer peluches y, si él quisiera, quizás podría incluso hacer ropa para mujeres. En cualquier caso, el peluche era un trabajo innovador que incluía un toque de perezoso por el calor para el tema del panda. Sentía que había visto algo como esto antes, pero no sería un problema, ya que fue en un mundo diferente a este, así que decidió no pensar más en ello. Le enseñó su nuevo trabajo, detallándole varias cosas, y Meili lo aceptó con los ojos brillantes. Meili dijo, qué lindo. Es un nuevo animal. Me pregunto cómo lo debería llamar. Sí, lo tengo. A este lo llamaré Gran Panda. Subaru dijo, veo que lo has nombrado de acuerdo a su esencia. Dejando de lado su sentido de cómo nombrar las cosas, ella era extremadamente hábil entendiendo la esencia de las cosas. Cuando abrazó al panda de peluche amorosamente, miró al grupo de Subaru con cara de haberse puesto de buen humor. Meili dijo, por cierto, bienvenidos de vuelta, Oni-san y One-chan. Parece que vinieron desde un lugar bastante lejano, Petra se sintió sola, ¿saben? Subaru dijo, después de todo, estuvimos fuera un mes entero. Y ahora volveremos a irnos un poco lejos, así que prefiero no pensar en lo mucho que eso enfadará a Petra, pero... Meili dijo, ¿Petra-chan quiere mucho a Oni-san, o, nuevos visitantes? Meili estaba colocando sus juguetes en los estantes cuando, de pronto, se dio cuenta de la presencia de Julius y Anastasia. A Julius le sorprendió ese cambio de ánimo, pero Anastasia simplemente asintió con una mirada serena. Anastasia dijo, comparándola con Mimi, parece que esto es solo el comienzo de lo que ella es capaz de hacer. Julius dijo, ahora que lo dice, estoy de acuerdo. Démosle nuestro agradecimiento a Mimi. En semejante extraño escenario, líder y súbdito estuvieron de acuerdo, y entonces, Julius repentinamente miró por la habitación. Y mirando brevemente a este espacio en el sótano. Julius dijo, no obstante, había asumido que sería un ambiente cruel después de oír que era una habitación de confinamiento, pero, al contrario de mis expectativas, parece un lugar tranquilo para pasar el tiempo. Emilia dijo, la persona de aquí es una niña. No es que ellos quisieran atormentarla, pero, tampoco se le permite salir, así que es complicado. Emilia bajó sus cejas con cara de lamentarse. Justo como ella dijo, la habitación de confinamiento donde Meili estaba viviendo, y en la que estaba siendo mantenida bajo arresto domiciliario, daba una sensación muy permisiva. Parecía fría precisamente debido al pasillo de piedra, pero había papel tapiz colorido y alfombras en la habitación de esta niña en la parte más profunda de la mansión, pudiendo hacer lo que quisiera sin contenerse. En los estantes, había muchos peluches hechos por Subaru, junto con muchos libros y juegos. Parecía que le proporcionaban comida, y no había ningún problema con el retrete y el aseo personal. En resumen, era un lugar donde un hikikomori podría vivir tan en paz, que a Subaru le apetecía estar confinado en él. Sin embargo, Subaru dijo, parece que hay un aire peculiar similar al miasma que se está filtrando continuamente. Anastasia dijo, ¿eso también proviene de esa niña o eso parece? En respuesta a la mirada de Anastasia y los demás, Meili asintió sonriendo. Era una sonrisa honesta, pero algo proveniente de ella era tan desagradable y repugnante que no podía ser escondido. Ese era el motivo de mayor peso por el que Meili fue confinada aquí sin ser liberada.
Subaru dijo, hablé de ello cuando estábamos en el carruaje de dragón, pero esta niña realmente intentó matar personas como Emilia y nosotros en el pasado. Es algo así como una asesina profesional. ¿Hasta aquí bien? Julius dijo, en este punto siento que ya hay algo mal, pero continúa. Subaru dijo, pareces insinuar algo con esa manera de decirlo. En cualquier caso, ella es una asesina profesional. Y en cuanto a lo que Meili puede hacer con su pequeño cuerpo, en resumen, es usar mabestias. Ella es una domadora de mabestias. Meili dijo, sí, soy muy amistosa con los animalitos malvados. Meili añadió un ejem mientras resoplaba con orgullo, pero esos detalles eran impactantes. En primer lugar, las mabestias eran amenazas dañinas para la humanidad y nunca fueron amistosas con los seres humanos. Parecía que había una excepción consistente en hacer un arreglo para que obedecieran a la persona que hubiera roto el cuerno de la mabestia, pero Subaru dijo, en el caso de Meili, la presencia o ausencia de cuerno es irrelevante. No se sabe muy bien cómo funciona eso, y aunque me lo explicaran, no lo comprendería. Meili dijo, mamá dijo que tengo el mismo papel que el de un cuerno de mabestia. Por eso, puedo llevarme bien con las mabestias. Cumplir el papel de un cuerno de mabestia, el significado de eso era incierto. En cualquier caso, parecía que nunca se había hecho ningún tipo de investigación sobre cómo vivían las mabestias. Por lo visto, había personas que cazaban mabestias para ganarse la vida, pero aunque supieran la información sobre sus rasgos, no los observaban desde un punto de vista de investigación. Emilia dijo, al principio, Meili nos atacó con una persona más. Garfield atacó a esa persona y esta niña fue atrapada. Desde entonces, esta niña siempre ha estado resguardada en la mansión. Anastasia dijo, ¿por qué hicieron tanto? Digas lo que digas, si ella era una enemiga, rápidamente deberíamos lidiar con, bueno, no, ya que no parece que se pueda lidiar con esta niña pequeña. Emilia dijo, jamás la mataríamos. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos echarla de aquí, así como así. Porque esta niña dice que si es liberada. Meili dijo, mamá se enfadará conmigo. Elsa murió y yo fracasé, así que ella definitivamente me matará si me encuentra. Por eso, permanecer aquí es la opción más segura. Meili respondió con tono tranquilo, pero pareciendo ocultar algo en su expresión. Meili había perdido a Elsa, con quien trabajaba, e incumplió el trabajo que le encomendaron. Sus guardianes eran probablemente algo así como supervisores de asesinos profesionales, y sus fracasos definitivamente nunca serían perdonados. Ella sería desterrada y recibiría un castigo, estaba recogiendo lo que sembró, y no debería importarle al grupo de Subaru, pero Subaru dijo, sin duda tendría malos sueños. Julius dijo, esta no es la primera vez que tú y Emilia Sama piensan algo así. Digamos lo que digamos, nosotros no somos más que agentes externos, no sería correcto dedicarle palabras amigables. Por cierto, ¿quién es su madre? Subaru dijo, ni idea. Se desconoce cualquier otro nombre aparte de madre o mamá. Según Meili dijo, ni siquiera sabemos cosas como el aspecto de su rostro. ¿Qué clase de ambiente familiar es ese? Pero, considerando el negocio de asesinos profesionales, quizás ese sombrío modo de vivir era inevitable. En cualquier caso, a juzgar por lo que Meili dijo de su madre, parecía difícil no preocuparse por su futuro. Subaru dijo, ese bastardo de Roswaal también fue un inútil, ya que no hubo nadie como intermediario después de que Elsa muriera. Julius dijo, ¿dijiste algo? Subaru dijo, solo hablo conmigo mismo. Roswaal causó el incidente de la insignia que ocurrió en la capital del reino en el día que Subaru llegó a este mundo. Era una conclusión lógica si se consideraba que Elsa también intentó asesinar a Emilia por orden suya. Sin embargo, el intermediario de esa línea de tiempo murió por algún motivo, y parece que no fueron capaces contactar con él. Según Roswaal, los ataques de Elsa y Meili que sucedieron después de eso no estaban relacionados con sus intenciones, y aquí era donde la madre se volvía una preocupación. Subaru dijo, de todos modos, así están las cosas con Meili. Esta chica está aquí por necesidad. No es para mimarla. Meili dijo,
considerando eso, Subaru y los demás están siendo demasiado buenos. Subaru dijo, con respecto a eso, es la parte buena de tus sueños tomando prioridad, ¿verdad? Porque después de todo, era doloroso ver a esta pequeña y juvenil niña estando confinada en el frío sótano. No era algo que pudieras decidir olvidar, y si trataras de ignorarlo, tendrías malos sueños. Por lo tanto, no era como si él tuviera algún rencor contra ella, y era mejor estar de buen humor con ella. Anastasia dijo, ¿normalmente no le tendrías rencor a ella? Subaru dijo, ¿debería? Anastasia dijo, quiero decir, ¿no dijiste que ella trató de asesinarlos? Si es así, entonces. Subaru dijo, bueno, aunque hay maldad pasiva, un crimen es un crimen, independientemente de la edad. En respuesta a la pregunta de Anastasia, Subaru se sumió en sus pensamientos mientras se rascaba la mejilla. Al mirar a Meili de reojo, la vio mirando a Subaru con emociones ilegibles en su mirada. Realmente ella no le preocupaba, pero expresó sus pensamientos honestamente. Subaru dijo, si alguien le ordena a una persona sin juicio que cometa un crimen, entonces la culpable debería ser la persona que dio la orden. Aún más si se trata de un niño. Ellos tienen una cabeza para pensar, pero aún así, depende. No es nada más que un minus para el código de Hammurabi, ojo por ojo. Anastasia dijo, esos son solo palabras bonitas. ¿Entonces crees que las personas que ha asesinado esta niña lo comprenderían? Subaru dijo, no lo creo. Son libres de querer vengarse de Meili. En cuanto a mí, si yo muriera, ni siquiera creo que declararía mi perdón como lo hice ahora. Al final, los pensamientos y opinión de Subaru dependían de cómo la conoció. Si le dijeran cosas como que su punto clave no estaba resuelto, o que él estaba siendo controlado por sus emociones, entonces que así fuera. En realidad, ese era el caso. Subaru dijo, cuando yo era un niño, hice que mis padres y otros adultos se hicieran responsables de lo que yo no pude manejar por mí mismo. Pensé que, si mis amigos, o más bien, si los niños con los que yo creía que podía entablar amistad no podían asumir la responsabilidad, yo la podría asumir en su lugar. Eso es todo. Anastasia dijo, gracias por tu valiosa opinión. Concluyó Anastasia, habiendo perdido el interés a medio camino por las palabras de Subaru. Naturalmente, él pensó que era una reacción típica, así que sus sentimientos no fueron heridos. Si un juicio fuera llevado a cabo de manera respetable, entonces los crímenes serían juzgados como incorrectos, independientemente de la edad. Eso fue pospuesto debido a la indulgencia de su facción. A Subaru no le parecía mal esa atmósfera y ambiente. Emilia dijo, yo creo que lo que has dicho tiene sentido. Subaru dijo, gracias. No esperaba reacciones completamente positivas, pero fue salvado por aquellas palabras. Y entonces, se giró hacia Meili, quien había sido olvidada a pesar de que era una conversación sobre ella. Y poniéndose Subaru a la altura de ella para mirarla. Subaru dijo, necesito hablar sobre cómo necesito tu ayuda. ¿Vendrías conmigo? Meili dijo, de acuerdo. Iré con Oni-san. Subaru hizo esa petición y Meili silenciosamente asintió. Ni Subaru ni nadie de los presentes mencionó que unas pequeñas lágrimas asomaron en el borde de los ojos de la niña mientras ésta escondía su rostro abrazando el panda. Cambio de escena. Meili dijo, solo he estado 2 veces en las dunas de Augria. Dijo Meili mientras jugaba con su cabello trenzado después de escuchar la explicación del grupo de Subaru. Ella cerró sus ojos como si rememorara, y entonces. Meili dijo, las visité para reponer las mabestias a mi disposición. Había muchas mabestias allí, así que se logró mucho progreso, pero... Subaru dijo, ¿pero? Meili dijo, chicos, ¿realmente van a ir allí? Cualquiera que no fuera yo moriría, ¿saben? Parecía que, incluso desde el punto de vista de esta niña que carecía de moral, sus acciones eran imprudentes. La opinión de la líder de mabestias cargaba peso con respecto a cuánto mordían las mabestias. Subaru dijo, realmente quiero usar tu experiencia como referencia, y hace mucho tiempo que tenemos decidido ir, así que es demasiado tarde para que nos digas que moriremos si vamos. Además,
Si solo se trata de un laberinto desértico, entonces tenemos preparativos para salir de él. Anastasia dijo, sí, esa soy yo. Anastasia agitó su mano, enfatizando su papel de guía. Sin embargo, tan solo evitar perderse en el camino en esta conquista del desierto para llegar a la torre daba 30 puntos sobre 100, un reprobado. Dicho de otro modo, mientras no encontraran la manera de conseguir una puntuación perfecta, seguramente tendrían dificultades para salir vivos de ahí. Los tres problemas eran, el laberinto de arena, el nido de mabestias y el ojo del sabio. El laberinto de arena se resolvería con Anastasia siendo Eritna, mientras que ahora se estaban preparando para afrontar el nido de mabestias. Era por eso que querían oír los detalles de parte de Mei Li, pero Subaru dijo, como debería decirlo. ¿Conoces alguna manera de evitar las mabestias, o de hacer que se vayan lejos de nosotros? Mei Li dijo, Oni-san, si corres tú solo, muchas de ellas irán tras de ti. ¿Sabes? Subaru dijo, ya he hecho eso varias veces y fueron experiencias dolorosas. Ocurrió una vez hace un año en la mansión y una vez un poco después de eso en la llanura por una ballena. Sentía que era momento de detener eso. Naturalmente, no era reacio a hacerlo si no había otra medida que tomar, pero, de ser posible, quería evitar ser el único dejado atrás en medio del desierto. Mei Li dijo, si Oni-san no quiere hacerlo, entonces tal vez podrías preparar a muchas personas para ello. Todas las mabestias prefieren seres vivos por encima de comida normal, así que tal vez algo así. Emilia dijo, eso no, definitivamente. Me opongo. Estoy en contra de ello. Subaru dijo, no hace falta que discrepes tan frenéticamente, nadie será elegido, así que está bien. Aún así, parecía que ninguna opinión útil estaba surgiendo. O al menos, en relación a cómo viven las mabestias, mientras alguien a quien se le diera mejor lidiar con ellos como Mei Li no pudiera idear un plan eficaz, estarían indefensos. Subaru dijo, supongo que tendremos que derrotar a las mabestias que vengan a nosotros una por una. Será un montón de trabajo para Emilia Tan o Julius. Julius dijo, dado que no te incluiste a ti mismo, me gustaría conocer tu propia evaluación, pero ¿crees que sería posible? Julius reaccionó a la propuesta de Subaru preguntándole a Mei Li sobre lo factible que era. Al oír eso, Mei Li miró a Emilia y a Julius. Mei Li dijo, no creo. ¿Puede One-san y los demás usar magia por aproximadamente una semana sin descansar? Subaru dijo, ¿quieres que tengamos algo así como una guerra de trincheras final? Emilia dijo, lo intentaré. Subaru dijo, no hace falta. Esta conversación está tomando un giro irrazonable. El cabello y piel de Emilia Tan se secarán, así que no lo hagas. Vale, rechazado. Parecía que el plan para atravesar por la fuerza tenía algunos detalles irrazonables. Mei realmente no sabía cuán seria era la escena, pero si ella no estaba exagerándolo como un niño, entonces nunca harían lo irrazonable. Julius dijo, ¿qué tal si untamos el carruaje de dragón con sangre de mabestia para engañar el sentido de olfato de las demás mabestias? Subaru dijo, no, el dragón de tierra no puede engañarlos, y es posible que ellos no vayan en manada, como los tiburones. Algo como contratar guardias. ¿Qué tal contratar un gran ejército para esto, como hiciste con la ballena blanca? Julius dijo, tampoco podemos hacer eso. Ya lo intentaron otras personas que trataron de cruzar hacia la atalaya Pléyades. Aunque no era tan grande como un ejército, sí que era un gran grupo el que la retó. Puedes adivinar el resultado. ¿Qué tal romper el cuerno de una poderosa mabestia y usarlo como un obstáculo para las demás mabestias? Subaru dijo, si no es tan abrumadora como una ballena, entonces seremos superados en número. Ojalá fuera tan simple y tuviéramos algo como un repelente de insectos en spray para evitar las mabestias. El olor de Subaru, o más bien, la esencia de la bruja, era un spray que atraía insectos hacia él, así que él era inútil. Roswaal fue quien constantemente mantuvo la barrera para funcionar como una separación entre la aldea Arlam y las mabestias. Si crearan barreras para las personas alrededor de él y cada uno de ellos las usaran para moverse. Parecía algo poco factible. Subaru dijo, quizás deberíamos llevarnos a Roswaal y usarlo para atacar desde el cielo.
Julius dijo, si pudiéramos burlar el ojo del sabio, entonces esa podría ser una opción. Subaru dijo, ah, maldición, cierto. También tenemos que considerar al sabio. Su punto de vista irreal fue negado por uno realista. Aunque pudieran pasar a través del desierto y de las mabestias, todavía había que preocuparse del sabio. Solo con saber que nadie había sido capaz de hacerlo era sinceramente lo único que no sabían cómo manejar. Subaru dijo, si al menos pudiéramos reducirlo a un solo problema. Meili dijo, cielos, supongo que no tengo opción. Subaru dijo, ¿eh? Subaru y los demás estaban sentados en un círculo en la habitación, sufriendo dolores de cabeza de tanto pensar en qué hacer, y entonces, finalmente Meili dijo aquellas palabras. Y poniéndose de pie y negando con su cabeza hacia Subaru y los demás, que estaban sentados. Meili dijo, puedo ir con ustedes. Si estoy allí, las mabestias no se preocuparán por lo que hagan. Serán libres de mantenerse alejados de ellas, domesticarlas, hacer que se maten entre ellas o hacer que devoren al sabio. Subaru dijo, no, solo haríamos lo primero que has dicho. Por cierto. Ese comentario bastante extremo provocó que abriera sus ojos de par en par, pero su propuesta lo sorprendió aún más. Estaba sorprendido de que Meili expresara una opinión que él creyó que ella nunca diría. Esto quería decir que estaba siendo cooperativa, pero estaba aún más sorprendido de que esto significaba que estaba de acuerdo con salir al exterior. Subaru dijo, ¿no te asusta salir al exterior? ¿Estarás bien? Meili dijo, no es como si fuera a ser encontrada por mamá tan pronto como salga de la mansión, ¿no crees? Me asusta que me encuentre, pero no puedo permanecer aquí el resto de mi vida. Él estaba sorprendido de que Meili fuera consciente de que tarde o temprano tendría que salir. Pero eso tal vez era natural. Él había continuado sacando tiempo para mirar cómo le estaba yendo a la niña, pero, aún así, había muchas más veces en las que la niña se quedaba confinada en su habitación ella sola. Sin duda, tuvo tanto tiempo para pensar, que ese silencio se debió volver aterrador. Estar confinada en su habitación por sí sola, era tanto relajante como aterrador. E incluso si esas sensaciones la paralizaban un día, su corazón sería torturado de repente. Emilia dijo, Subaru. Y cuando Subaru sintió una inusual compasión por el corazón de Meili, Emilia gentilmente jaló su manga. Subaru sabía lo que ella estaba pensando, ya que tenían la misma sensación. Subaru dijo, no es salir por diversión. Tenemos una guía, pero cruzaremos el desierto. Y aunque te tengamos, tendríamos que pasar a través del nido de las mabestias. Y para colmo, el sabio también podría vernos. Meili dijo, ¿no es agradable dar un paseo después de tanto tiempo? Meili dijo eso a Subaru, permaneciendo firme. Él no sabía cuánto de eso era un farol ni cuánto era verdad, pero... Emilia dijo, ella es el as en la manga contra las mabestias, ¿verdad? Subaru dijo, sí, exacto. Contaremos contigo, Meili. Meili dijo, aunque no me lo pidieras, lo iba a hacer de todos modos. Emilia y Subaru se miraron el uno al otro y luego asintieron hacia Meili. La niña que aceptó sus palabras dijo eso como si se extralimitara y abrazó al panda con fuerza. Habiéndose cerciorado de que se había avanzado un paso más hacia la consecución de este viaje, Julius se cruzó de brazos con rostro de admiración y procedió a hacer un breve comentario. Julius dijo, ¿cómo decirlo? Se te da bien persuadir a las chicas. Aunque, no creo que sea realmente bueno ser reconocido por una habilidad así. Subaru dijo, es porque ustedes continuamente me tratan como un encantador de chicas. Y con respecto a que ella sea una niña, les haré saber que Meili no es tan pequeña como una niña. No lo es. En respuesta a las inútiles palabras de Julius, Subaru apuntó hacia la entrada de la habitación con frustración. Y justo cuando lo hizo, la persona que apareció al otro lado de la puerta fue. Beatriz dijo, me preguntaba qué era tan ruidoso, pero se trataba de Subaru haciendo un escándalo otra vez, supongo. Ella había terminado su charla privada con Roswaal y se unió a ellos. Parecía que tenía otra queja, pero fue dejada de lado ya que era algo que no valía la pena mencionar, y buscó interrumpirlos. Capítulo 4.
la razón para llevarte. Conquistar las mortíferas dunas de Augria para llegar a la atalaya Pléyades. Con el fin de lograr escapar del laberinto de arena, un laberinto que contenía guaridas de bestias demoníacas, Meili, la domadora de mabestias, se unió al grupo de Subaru como una aliada. Sin embargo, aunque habían decidido llevarla con ellos, ella había sido la solitaria residente de la habitación de confinamiento de la mansión durante un año, un largo periodo de tiempo durante el que había estado continuamente sujeta únicamente a la cooperación con Roswaal. Subaru sabía que, naturalmente, habría discusiones sobre la liberación de Meili de su confinamiento, teniendo en cuenta que una vez atacó la mansión, junto con la cazadora de entrañas, pero Roswaal, no veo inconveniente. Si otras personas además de Emilia Sama y Subaru-kun también van, entonces no debería haber ningún problema en que ella vaya también, ¿verdad? Aunque mi juicio fuera erróneo y ella resultara tener malas intenciones, ustedes son los únicos a los que ella tendría como objetivo. Roswaal le dio permiso a Meili para marchar después de eso. Los detalles de su respuesta eran tales que no se podía dejar de admitir que efectivamente sonaban como cosas que diría Roswaal. Pero, de todos modos, Meili había conseguido su permiso por ahora. Por lo tanto, pudo ser liberada con seguridad del confinamiento en el que había estado durante todo un año. Meili dijo, tal y como pensaba, el ambiente de fuera es diferente. Estar en esa habitación tan estrecha durante tanto tiempo me ha hecho difícil respirar. Subaru dijo, aún así, se hicieron todo tipo de cosas para hacerte sentir de otra manera, ¿eh? No fue una vida tan mala como dices, ¿sabes? Meili dijo, ¿de verdad? Te agradezco la consideración, pero poder moverte libremente con tu cuerpo es una sensación totalmente diferente. Oni-san, si no aprendes a apreciar las cosas pequeñas, serás odiado por One-san y Oyo-chan mucho antes de que te des cuenta. Meili hizo un mohín con los labios mientras sostenía su montón de peluches. Por cierto, la persona a la que Meili se refería cuando decía One-san era Emilia, mientras que la persona a la que se refería cuando decía Oyo-chan era Beatriz. Se refería a Petra como Petra-chan, a Garfield como colmilludo Oni-san, y se refería a Otto razonablemente como persona de aspecto débil. Meili dijo, ¿puedo descansar en esta habitación? Subaru dijo, por lo que me han dicho, no debería haber problema. Alguien vino a limpiar este lugar, a pesar de ser una habitación que no se usa muy a menudo, así que no deberías sentirte incómoda por si está sucia o algo así. Frederica debería haber venido a limpiar la habitación justo cuando sacamos las cajas de aquí. Meili dijo, de acuerdo. Meili seguía mirando con curiosidad el interior de la habitación que se encontraba en la sección de habitaciones privadas de los sirvientes, ubicada en la esquina del ala oeste de la mansión de Roswaal. Meili había salido de la habitación de confinamiento, pero su situación actual era una incógnita. Naturalmente, como no la echarían fuera de la mansión, se quedaría en ella, pero ¿cuál era ahora exactamente su papel, una huésped o una sirvienta? Su papel no distaba mucho de ser el de una huésped, pero también sería injusto pasar por alto la parte de ella que la convertía en sirvienta. Así pues, ella sería calificada como trabajadora cooperativa de la mansión, ya que habría sido insuficiente llamarla sirvienta, y habría sido insuficiente llamarla huésped, y se le asignó esta habitación en el piso de las sirvientas. Trajo cada una de sus pertenencias que antes se guardaban en la habitación de confinamiento, haciendo que esta insustancial habitación adquiriera color. Meili dijo, aunque me hayan liberado así, no sé cuánto tiempo me quedaré aquí. Cuando surja una perspectiva que parezca una oportunidad de vivir en paz, podría huir inmediatamente, después de todo. Subaru dijo, bueno, lo más importante es que no causes problemas. Así que, mientras no me traigas a esa espantosa madre tuya, puedes hacer lo que quieras. Ah, pero, me aseguraré de que lleves a cabo tu próximo trabajo correctamente. Después de eso, podrás hacer lo que quieras. Meili dijo, ¿estás diciendo que cuando se solucione todo, puedo morir donde quiera? Subaru dijo, ¿tengo que oír siquiera cosas como esa? ¿Por qué iba a importarme dónde muere alguien? Eso es lo que diría el cínico y pretencioso yo del pasado, pero ahora no diré cosas así. Después de que Subaru dejara en la habitación todas las pertenencias que le ayudó a traer, acarició la cabeza de Meili, quieta junto a la ventana.
Los ojos de la chica de cabello trenzado brillaban mientras Subaru seguía acariciando su cabeza. Subaru dijo, independientemente de lo que ocurra, mi mayor deseo es que la gente con la que estoy relacionado pueda vivir y morir decentemente. Así que, si quieres irte, eres libre de hacerlo. Pero al menos envíame una carta de vez en cuando. Si puedes hacer al menos eso, seré feliz sabiendo que llevas una buena vida. Al final de su declaración, le dio una ligera palmadita en la cabeza y luego retiró la mano. Tras recibir un ligero golpe en la cabeza de la mano que antes le acariciaba el pelo, Meili miró a Subaru con ojos despectivos. Meili dijo, Oni-san, ¿te has ganado a Oyo-chan y a Petra-chan así? Cielos, ni siquiera basta con estar alerta contigo. Subaru dijo, en realidad esa no era mi intención, ¿sabes? Cuando Subaru terminó de ayudar a Meili a traer sus pertenencias, se rascó la cabeza y se dirigió a la salida de la habitación. No tenía ninguna intención de ayudar a decorar la habitación una vez terminada la tarea de cargar sus cosas. Además, seguramente había una barrera desesperante entre el sentido de decoración de Subaru y el de Meili. Por lo tanto, decidió que lo mejor sería marcharse antes de hacer algo innecesario que provocara el desagrado de ella. Meili dijo, bueno, tomaré tus palabras con un grano de sal. Además, de todos modos, pronto perderán sus vidas en las dunas de Augria. Subaru dijo, no vamos a perder nuestras vidas, vamos a recuperar nuestras vidas. Y ahí es donde dependeremos en gran medida de tus poderes, así que contaremos contigo. Meili dijo, de acuerdo. Meili agitó las manos y luego condujo a Subaru fuera de la habitación llevándolo de la mano. Con cara de indiferencia mientras evitaba mirar a Subaru, ella sacó cada una de sus pertenencias de una caja y comenzó a decorar temporalmente su propia habitación. Tal y como dijo Meili, esta era una habitación que le hacía sentir que no sabía cuánto tiempo se quedaría, ni sabía si volvería. Sin embargo, Meili dijo, al menos, me estoy divirtiendo. Esta niña se distraía en su propia habitación mientras caminaba con un andar que demostraba un entusiasmo desenfrenado. Subaru pudo ver parcialmente la agradable imagen de la vivacidad de esta niña, que se exhibía por estar satisfecha simplemente por tener todos sus peluches favoritos colocados por toda la habitación. Era un tipo de vivacidad que recordaba a cómo reaccionaría una niña de su edad cuando tuviera su primera habitación. Cambio de escena. Con la decisión de añadir a Meili al grupo, ahora había 7 participantes en el emocionante tour para interrogar al sabio. Subaru, Emilia, Beatriz, sus seguidores que estarían ayudando desde las afueras, es decir, Julius, Anastasia y Meili, y finalmente la chica que iban a llevar, Rem. Esos eran los 7 miembros que finalmente se enfrentarían a las dunas de Augria, situadas en el extremo oriental del mundo. Para llegar a las lejanas dunas de Augria, tendrían que ir directos hacia el este desde la mansión principal de Roswell. Sin embargo, este viaje tenía un recorrido más largo que el que tomó para dirigirse a la ciudad de las compuertas Priestella, necesitándose casi 20 días para un solo viaje de ida. En otras palabras, este viaje les llevaría un total de 40 días solo para ir y volver. Llegarían sin problemas a la Atalaya y, si se les ocurriera quedarse allí un par de días, la duración de esta gran expedición podría muy bien convertirse en algo así como 2 meses. El problema con esto era que Subaru dijo, «Hey, Petra. Siento dejarte sola. Te lo compensaré luego». Petra dijo, «No te preocupes. No estoy enfadada. No pasa nada. Subaru-sama puede ir a todos los lugares lejanos y peligrosos que quiera, como siempre ha hecho, ¿verdad?» Petra estaba cediendo a la dura depresión que suponía tener que quedarse atrás en el viaje a Priestella durante un periodo de 1 mes, que se convirtió en un periodo de 2 meses por los resultados de la batalla. La chica caminaba impetuosamente por la mansión con un rostro frío y claro mientras agitaba su traje de sirvienta, un traje acorde con su pequeño cuerpo. En cuanto a Subaru, se estaba disculpando detrás de ella y se estaba quedando sin palabras para intentar arreglar su estado de ánimo. De todos modos, aunque era necesario que Subaru se pusiera así de frenético para averiguar cómo arreglar el estado de ánimo de Petra, las chicas también tenían esta suposición común sobre los chicos en cuanto a su estado de ánimo. Esta suposición común era que siempre que se disgustaban así, solía ser culpa del chico. En realidad,
Petra era la chica con el poder femenino más destacado de la mansión. Ella mostraba con orgullo este poder como representante de las chicas. Los únicos hombres desafortunados en esta mansión que podrían haber dañado su estado de ánimo eran Subaru, Roswaal, Garfield, Otto. Espera un segundo, ¿no eran muchos? Y espera, ¿no eran todos los hombres desafortunados cuando se trataba de poder? Y cuando vuelva a manifestarse Pac, también se uniría al grupo de los hombres desafortunados. ¡Qué triste! De todos modos. Subaru dijo, sé que dejarte con Roswaal en la mansión te estresaría tanto que te costaría respirar, pero si razonaras que es un trabajo más e hicieras lo posible por G. Petra dijo, yo no me enfado por cosas así. No soy una niña. Deja de decir cosas raras como esa cuando tengo a Ram Neesama y Frederica Neesama. Subaru dijo, que una chica que da cabezazos al estómago de un hombre afirme que no es una niña es simplemente. Que Petra hiciera que Subaru agonizara con un golpe en una parte vital de su cuerpo indicaba que ella estaba muy enfadada. Ella adoptó una pose orgullosa con ambas manos en su cintura, y sacó el pecho para convencerle insistentemente de que su aspecto se asemejaba a una figura que era indicativa de cualquier cosa menos de una niña. Sin embargo, el espíritu de una dama era algo que se completaba antes que su cuerpo. En el caso de Beatriz, el ritmo de crecimiento de su cuerpo no lo alcanzaba en absoluto, por lo que parecía que su espíritu también se veía mermado por ello. Subaru dijo, pero Petra, ¿no te parece que este cabezazo fue desde un lugar más alto que la última vez? Bueno, incluso en ese entonces, parecía que hubo un pequeño momento en el que te pusiste de puntillas antes de venir volando hacia mi pecho. Petra dijo, estoy atónita. ¿No te lo ha dicho Beatriz? Mira. Yo también creceré en un mes, ya que mi espalda ha crecido, mis piernas han crecido y mi cara se ha vuelto bonita. Subaru dijo, supongo que has crecido un poco. Me refiero a tu espalda y a tu pelo. Aunque tu cara era linda desde el principio. Petra ya era la belleza de la aldea Arlam. Ser empleada por la mansión como una de sus sirvientas en ese momento era una situación complicada, ya que Petra tenía esa imagen fija de chica con la que todos querían casarse. Siendo más concretos, podía provocar un torneo de lucha de sumo en el centro de la plaza. Los adultos irrumpirían al final, y la celebración de levantar el cuerpo golpeado y moribundo de Subaru de alguna manera terminaría el evento. Sería un enigmático rito de paso. De todos modos, Petra era una chica muy querida por los aldeanos. Era una chica que a menudo expresaba su pena por ayudar en la mansión. Subaru quería utilizar la conveniencia de tenerla en la mansión tanto como fuera posible por el bien del futuro de la extraordinaria Petra. Pero, al mismo tiempo, Subaru no tenía ningún poder dentro de la mansión, por lo que apreciaba estos días hasta el punto de continuar sin olvidar este tipo de vida ordinaria. Subaru dijo, además, no puedes actuar como la chica extremadamente juguetona que eres. En cuanto a tu Nea-san con su conocido temperamento, sé que te sientes agobiada porque ella está diciéndote que trabajes todo el tiempo. Petra dijo, no es eso. Subaru abrió sus brazos para consolar a la chica que hacía pucheros. Petra dudó un poco, y luego se lanzó a los brazos de Subaru. Él abrazó su pequeño cuerpo, y luego le acarició la cabeza como si la premiara. Petra dijo, Subaru. Quiero decir, Subaru-sama, va a hacer algo peligroso otra vez. Subaru dijo, no es que esté completamente decidido que vaya a ser peligroso, ¿sabes? Bueno, parece que esté diciendo que no deberías considerar la posibilidad de que sea peligroso, pero la verdad es que realmente podría ser una expedición razonablemente segura. Petra dijo, ¿cuál es la probabilidad de cada resultado? Subaru dijo, supongo que sería una proporción de 8-2, siendo el resultado seguro el más bajo, tal vez. Petra dijo, para mí, eso suena como que seguramente será bastante peligroso. Revelar algo tarde en la conversación y no poder mentir eran dos de las desafortunadas tendencias de Subaru. Subaru sintió que Petra empezó a disgustarse mientras la tenía en sus brazos. Entonces dejó escapar un suspiro, ya que no entendía por qué empezaba a actuar así. De repente, Petra empezó a frotar su frente contra la barriga de él. Petra dijo, estoy preocupada. Subaru-sama siempre es así,
desde que llegaste a la mansión, y desde que te conocí en la aldea. Vas a volver a actuar con diligencia en todo el lugar, aunque parezca muy peligroso. Estaría bien que aprendieras un par de cosas de mi perezoso amo. Subaru dijo, bueno, aunque Roswaal haya dado su visto bueno, probablemente su frente sudará cuando no estemos allí para verlo. Pero estoy de acuerdo en que él es un inútil cuando se trata de asuntos de vida o muerte. Petra dijo, fue muy difícil el asunto con las mabestias, fue muy difícil con el culto de la bruja. Fue muy difícil con las arañas de tierra, fue muy difícil con la estatua de la diosa, fue muy difícil en el bosque de Elior, y fue muy difícil limpiar la tumba. Y a pesar de todo eso, seguiste luchando contra el culto de la bruja en Priestella, y luego Otto y los demás Murier, siguieron luchando. Subaru dijo, fue peligroso, Otto estuvo a punto de ser asesinado. Otto estuvo a punto de morir demasiadas veces. Sorprendentemente, Subaru estaba completamente de acuerdo con esto, pero deseaba que simplemente no muriera. Si Otto muriera, Subaru se dejaría morir, aunque sin exagerar como una amistad que continuaría a través de la muerte ni nada por el estilo. Petra dijo, ¿por qué no puede hacerlo otra persona que no sea Subaru-sama? Alguien, otra persona, deberías dejarlo en manos de alguien más fuerte o algo así, como el amo, ya que está disponible. Subaru dijo, lo entiendo, lo entiendo. Entiendo cuánta frustración has acumulado por la forma en que Roswaal pierde su tiempo tan a menudo. Deja de intentar añadir cosas para tratar de llevar a Roswaal a la muerte. Crea una intensa cantidad de tensión en nuestra facción. Mientras Roswaal no se diera cuenta, daba lo mismo incluso si Petra pusiera líquido, exprimido de un trapo, en el té que le servía. Pero sería obviamente malo si ella comenzara a mostrar claramente su hostilidad y malicia. Subaru dejó escapar una voz autoritaria antes de que se pusiera así, pero Petra miró a Subaru seriamente. Parecía que un engaño a medias y unas palabras poco sinceras no serían capaces de convencerla. Además, por encima de todo, Petra estaba seriamente preocupada por el bienestar de Subaru. Decir algo innecesario y descuidado en esta situación sería una falta de respeto a los sentimientos de preocupación de Petra. Subaru dijo, bueno, entiendo qué quieres decir, Petra. De verdad. Es cierto que parece haber mabestias en el camino hacia la atalaya del sabio. Es cierto que se rumorea que el laberinto del desierto es ridículo. Y sé lo ridículo que es, en primer lugar, tener como objetivo encontrar al sabio. Que se irritaría si nos acercamos a la atalaya, pero, aún así, me resulta imposible dejar esto en manos de otra persona. Petra dijo, ¿por qué? Subaru-sama, ¿no estás quizás sobreestimando tu propia fuerza? Deja que Garth-san se encargue de algo como eso. Subaru dijo, tu rigor crítico es realmente ridículo. No hay manera de que lo deje en manos de Garfield. Los comentarios críticos de Petra eran tan duros que harían temblar a un hombre si los escuchara. Sería apropiado caracterizar la actitud de Garfield hacia la debilidad de Subaru como la de hacerse falsas expectativas sin inmutarse. Sin embargo, Garfield se aseguró de esforzarse seriamente para cambiar esas falsas expectativas por la realidad. Además, en este caso, el problema era probablemente el hecho de que Subaru interpretara su capacidad de crear falsas expectativas como una fortaleza. Por lo tanto, el asunto en cuestión no podía ser manejado por Garfield, considerando su interpretación de su fuerza y su fuerza real. Subaru dijo, bueno, dejando a un lado la yuxtaposición de la impresión de Garfield y su forma de pensar, no es que yo piense que no hay una persona más adecuada para el trabajo. Y en primer lugar, dejar todo en manos de Reinhardt sería más seguro en todos los sentidos si hubiera preparativos para escapar del laberinto del desierto. Petra dijo, entonces, ¿por qué no le dejas hacerlo? Subaru dijo, me pregunto por qué. A pesar de ser alguien a quien le gusta ser mimado, pensé que yo era alguien que no anhelaba honor. En realidad, no entendía bien por qué deseaba hacerlo. Sin embargo, si tuviera que describirlo audazmente, sería algo así. Subaru dijo, bueno, en el fondo, esto es algo que quiero hacer yo mismo. Aunque haya alguien más adecuado para ello, y aunque sé que habría una mayor probabilidad de éxito de esa manera, aún así, quiero hacerlo yo. Petra dijo, ¿por qué? Subaru dijo, es vergonzoso, pero,
Es porque quiero ser el primero en verla cuando ella se despierte. Él no especificó quién. Pero, aunque no lo especificara, Petra entendía de quién se trataba. Si en la atalaya del sabio se encontraba una manera de despertar a esa chica, la que seguía en un estado de sueño profundo, él quería ser quien la aprovechara. Aunque hubiera alguien más adecuado para el trabajo, aunque alguien que no fuera él tuviera más posibilidades de éxito, esto era lo único a lo que no iba a renunciar. No quería renunciar a ello. Este era el ego de Subaru. Subaru dijo, si dejara de lado mis sentimientos y lo pensara desde un punto de vista racional, cualquiera podría ser el que la despertara. Si algo como una ridícula enfermedad de no poder despertar se extendiera, y si solo habláramos de salvarlos, no me importaría quién fuera el que desarrollara una vacuna o una medicina específica para ello. No me importaría el proceso, si eso significara salvarlos. Petra dijo, sí. Subaru dijo, pero si mis sentimientos se imponen, quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero ser quien la salve. Quiero ser quien la despierte. Quiero darlo todo y salvarlo todo. Por lo tanto, Natsuki Subaru sería el que iría. Había muchos que eran más fuertes. Había muchos que eran más fiables. Había muchos que eran más sabios. Había muchos que tenían mejor carácter. Pero Natsuki Subaru ignoraría todo eso, y sería él quien iría. Lo hacía solo porque quería ser alabado por esta chica después de haberla salvado. Subaru dijo, siento haberte decepcionado con mi egoísmo. Petra dijo, realmente me has decepcionado. Nada de lo que has dicho cambia mis sentimientos. Después del reconocimiento de su propio egoísmo, Subaru acarició la cabeza de Petra mientras se preparaba para el odio. Pero después de que Petra dejara escapar una voz poco clara, levantó la cabeza de los brazos de Subaru. Subaru se sorprendió cuando los ojos redondos y grandes de Petra se nublaron con unas lágrimas gigantes. Y entonces, Petra dijo, toma. Subaru dijo, ¿otro cabezazo? Petra se inclinó, y entonces su frente causó un gran dolor en la boca del estómago de Subaru. Petra apuntó a los indefensos órganos vitales de Subaru, lo que hizo que éste cayera de rodillas, escapando de sus brazos con un salto anticlimático. Luego cerró uno de sus ojos y sacó la lengua. Petra dijo, Subaru-sama idiota. Eres un egoísta. ¿Por qué no vas a hacer lo que te dé la gana? Subaru dijo, gu-wo. Petra dijo, porque cuando pasen 2 meses y vuelvas, te sorprenderé convirtiéndome en una chica realmente hermosa. Siéntete libre de lamentar no poder ver ese crecimiento de cerca. Subaru dijo, realmente hay algo desafortunado en eso. No era normal que un niño cambie durante su periodo de crecimiento de forma tan repentina. Pero Petra era una flor de 13 años. Después de que pasaran 2 meses, ella podría causar una impresión completamente diferente. Subaru dijo, a decir verdad, yo también crecí 19 centímetros entre el 7º y 8º grado. Petra dijo, ¿eh? Eso parece un poco imposible. Bueno, en el caso de Subaru, se trató de algo poco común debido a que su altura inicialmente había sido corta. Petra casi se desmoronó ante las grandes expectativas que estaban siendo puestas en ella, pero la joven rápidamente apretó los puños. Y apuntando un puño hacia Subaru, hizo una declaración. Petra dijo, como sea. Lo que deberías hacer es, seguir adelante y viajar hacia lugares peligrosos como quieres, preocupando a todo el mundo y molestando a todo el mundo, y después de eso, volver como siempre haces. Subaru dijo, dicho así, parece que soy una gran molestia para los demás. Viéndolo de esa forma, sorprendentemente no había nada incorrecto en lo que ella dijo. De todos modos, Subaru también extendió su mano y luego igualó el puño de Petra con el suyo. Subaru dijo, siempre es preocupante para Petra pero, de todas formas, tendré que dirigirme descuidadamente hacia lugares peligrosos como siempre hago, y tú tendrás que esperar a que regrese después de haber hecho varias cosas, como siempre haces. Es el derecho especial de Petra de darnos la bienvenida una vez que regresemos de nuestro viaje. Petra dijo, no dejarás que Frederica Nee-sama o Ram Nee-sama te den la bienvenida antes que yo, ¿verdad? Subaru dijo, sí. Lo prometo.
Petra dijo, ¿incluyendo al amo? Subaru dijo, no debería preocuparte eso. Si la primera persona que me encuentre al regresar es Roswaal, entonces le lanzaré un puñetazo. Petra dijo, entendido. Bien, eso me convence. Retiró su puño que estaba emparejado con el de Subaru, y entonces los espíritus triunfantes comenzaron a fluir en la suspirante Petra. El flujo era sustancial, y debería haber parecido una gran forma de perdón, pero... Petra dijo, cielos, no tienes remedio, Subaru-sama. Parecía que hacía esa afirmación como si se dirigiera a todo el mundo. No estoy a la altura, fue lo que pensó Subaru. Cambio de escena. Aunque no estaba demasiado preocupado, Subaru finalmente entraría en esa habitación para resolver un asunto incierto que se encontraba dentro de la mansión. Entrar en esta habitación era el único momento en que Subaru contenía naturalmente la respiración y aligeraba sus pasos. Pero, aunque entrara cantando en voz alta y haciendo ruido con sus pasos, definitivamente la situación no cambiaría dentro de la habitación. Sin embargo, tal vez inconscientemente, decidió mantener el silencio dentro de la habitación simplemente por el bien de la chica acostada en la cama, y cuya figura haría que el dolor surgiera dentro de su pecho si la mirara excesivamente. Era un sueño profundo del que, si ella fuera capaz de despertar en este momento, él desearía que se despertara. Sin embargo, pensó que aunque eso ocurriera, si perturbaba su sueño profundo, sufriría un castigo de algún tipo, similar a una maldición. Esta chica, que estaba sumida en un profundo sueño, era muy valiosa para él. Subaru dijo, aún así, obviamente es solo mi propia creencia demasiado subjetiva. Diciendo esas palabras con un tono de incredulidad, Subaru sacó una silla a un lado de la cama para sentarse. Y así fue como volvió a poner un pie en esta habitación después de un mes, encontrándose con la cara de Rem, allí dormida, cuyo estado no mostraba ningún cambio desde hacía un año, continuando en un estado de profundo sueño. Subaru dijo, he vuelto, pero lamento haber venido a verte tan tarde. Tenía algunos asuntos que atender, y además mostré un poco de indecisión, haciendo esta visita muy a última hora. Obviamente, no hubo respuesta por parte de Rem, quien estaba sumida en un profundo sueño. Subaru decidió hablarle, a pesar de saber que no habría respuesta, y mantuvo una expresión de calma. Natsuki Subaru mantuvo esta expresión que solo le expondría a esta chica en concreto. La expresión decidida, que indicaba que estaba dispuesto a darlo todo, y que solo mostraría a Emilia. La expresión de confianza, que hacía pensar que podría confiar su vida, y que solo le mostraría a Beatriz. Y finalmente, esta expresión que exponía sus debilidades que tantas veces intentaba ocultar, y que solo mostraría a Rem. Subaru dijo, me pregunto si está bien que hable. En realidad, hay muchas cosas de las que puedo hablar contigo, ¿sabes? Lamentablemente, no pude visitarte antes porque estaba en Priestella, pero aún así hubo muchas cosas que sucedieron allí. Fue un revuelo tan grande que, aunque te hablara de ello toda la noche, me quedarían cosas por contarte. Pero tengo mucho tiempo para hablarte de todo eso. Subaru deslizó suavemente su mano dentro de la cama, buscando la mano de Rem, cubierta con una manta hasta el pecho, y comenzó a dar un discurso al tomar su mano. Dentro de las largas yemas de sus dedos, con sus brazos delgados y pálidos, su gentileza y la existencia de su calor eran evidentes, pero por alguna razón se sentía como si faltara la circulación de su sangre, no, como si faltara una señal de vida dentro de ella. Una fuerza solitaria dentro de ella estaba preservando su vida. Sin embargo, no había ninguna fuerza dentro de ella que cumpliera la función de hacer avanzar esa vida. Rem, con esta situación contradictoria en ella, seguía con el tiempo congelado, atrapada en un estado de profundo sueño. Sin embargo, Subaru dijo, puede que finalmente te alcance. Subaru dijo, obviamente también es posible que mis expectativas sean demasiado altas y no acabe satisfecho. También es posible que el sabio no esté a la altura de su nombre y termine sin nada, solo para que al final se disculpe por información inexacta. Subaru dijo, pero... Por fin se vislumbraba un camino claro de una solución distinta a la de derrotar a Gula. Era una lástima que ese camino a seguir hubiese sido sugerido por otra persona, aún así, seguía siendo un rayo de esperanza al alcance de su mano. Subaru dijo,
estaba demasiado asustado para preguntarle a Equidna. Dentro del santuario, en la tumba de la bruja, cuando fue invitado a esa surrealista fiesta del té y se encontró con la bruja de la codicia Equidna, Subaru rechazó a las brujas, escapando del control de sus manos. Natsuki Subaru tomó esta decisión para proteger su propia alma frágil, pero al mismo tiempo fue una decisión que le distanció de las personas que podrían haberle ayudado a encontrar una manera de salvar a Rem. Se desconocía cuánto sabía Equidna, una bruja que conocía el pasado, sobre los arzobispos que en la actualidad ejercían su poder por doquier. Pero, si le hubiera revelado esta circunstancia, quizás podría haber llegado a una solución después de escuchar la opinión de la bruja. Él estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, y su inmediato rechazo a las exigencias de la bruja era algo que parecía determinación. Pero el tiempo se estaba acabando, y cuando se dio cuenta de que la naturaleza y las estaciones que pasaban dejaban atrás a Rem, se preocupó por si aquella decisión fuese o no la correcta. Aunque prometiera desde el fondo de su corazón que la salvaría, él mismo no había emprendido aún ninguna acción definitiva que lo lograra. Solo había sido capaz de escabullirse de la sensación de bloqueo que sentía por el estancamiento en el que se encontraba, y por fin ahora era capaz de hacer algo por el bien de ella. Con el fin de salvar a muchas personas de Priestella, que ahora sufrían el mismo tipo de destino que Rem, él emprendería un viaje hacia la Atalaya Pléyades para salvarlos. Sin embargo, la verdadera razón por la que Subaru avanzaría hacia esa atalaya era por Rem, nada más era siquiera un posible candidato para su verdadera razón. Era irrazonable e inapropiado, pero incluso comprendiendo eso, Subaru continuaría hacia adelante. Subaru dijo, «Te salvaré, Rem. Ese es mi juramento». Del mismo modo que ella estuvo para él en sus días más débiles. Ahora él quería ser el que estuviera para ella y ofrecerle su mano, en estos momentos en los que Rem más necesitaba la mano de alguien. Duele. Subaru, que tenía los ojos cerrados con fuerza mientras pronunciaba palabras de determinación, escuchó esa voz que hizo que su rostro se levantara bruscamente. Echó un vistazo a Rem con una mirada de inconcebible sorpresa dentro de sus ojos, solo para encontrar que ella estaba acostada en silencio con los ojos cerrados y su mano agarrada por Subaru. Entonces, la voz que acababa de oírse era. Ram dijo, «Suelta su mano, Barusu. Solo mirar la fuerza con la que está sujetando su mano me produce dolor». Subaru dijo, «Oh, eres tú, Ram». Cuando Subaru miró hacia atrás, vio a Ram de pie y observándolo fijamente con una mirada fría desde la entrada de la habitación. Tras sentirse aliviado por su mirada, se dio cuenta de que había estado sujetando la mano de Rem con más fuerza de la que creía y la soltó rápidamente. Después de que Subaru soltara la mano de Ram, que había entrado en la habitación, tomó su mano en su lugar. La hermana mayor acarició suavemente los delgados y blancos dedos de su hermana menor y luego miró a Subaru de reojo. Ram dijo, ¿era realmente tan pura tu determinación? Reflexiona cuidadosamente sobre ti mismo un poco más y haz tu discurso de nuevo. Si das rienda suelta a tus deseos hacia mí, que me parezco mucho a Ram también tendrá escalofríos y saldrá corriendo. Subaru dijo, cálmate. Aunque sus apariencias físicas son extremadamente parecidas, distingo perfectamente la diferencia de resplandor interior que hay entre ustedes dos. No soy un hombre tan superficial como para guiarme únicamente por el aspecto exterior. Ram dijo, ya veo, entonces está bien. Pero, aunque finalmente encuentres la manera de intentar despertarla, si volvieras a encontrarte con ella sin que ella misma recuerde quién era, los sentimientos de Rem no estarían en paz. Sería sorprendente que ella no te detestara, si tus representaciones de ella durante nuestras conversaciones ociosas no fueran solo fantasías salvajes. Subaru dijo, ¿qué tan poca fe tienes en mí? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Ram resopló. Resoplando con la nariz como siempre hacía, Ram indicó con sus movimientos que estaba a punto de abandonar su asiento. Al levantarse, echó un vistazo a la habitación, y entonces. Ram dijo, tengo que arreglar todo para el viaje, y preparar un cambio de ropa para Rem. A pesar de que ella no suda, y no es realmente necesario cambiarle la ropa, su cuerpo todavía necesita ser limpiado con un paño. Tus orificios nasales se están ensanchando, es asqueroso. Subaru dijo, no dije nada porque realmente no había nada que decir, pero
¿Este es el trato que recibo incluso cuando no digo nada? Recibiendo la mirada con desprecio de Ram, Subaru parecía estar a punto de pisotear el suelo indignado, pero entonces recordó dónde estaba y al final solo apretó los puños. Cuidar del cuerpo de Rem, cuyo nombre y recuerdos fueron comidos, no tenía ninguna relación con el estado de su cuerpo físico. No existía ninguna razón práctica para hacer cosas como limpiar su cuerpo y cambiarle la ropa. Solo lo hacían para que la gente que la rodeaba recordara su existencia, no permitiendo que ella quedara atrás, aliviando temporalmente la pena que sentía Subaru. Siendo honestos, si solo se tuvieran en cuenta los resultados finales, nada de esto tendría ningún sentido. Ni que Subaru le hablara como acababa de hacer, ni que Ram se preocupara de hacerse cargo de ella. La única razón por la que nadie trataba de detener estas inútiles acciones, era que todos ellos entendían, sin necesidad de expresarlo, que no todas las acciones necesitaban tener un resultado. Subaru dijo, ¿no es hora de aceptar que Rem es tu verdadera hermana? Subaru hizo esta pregunta de forma inesperada a Ram que, con su cuidadosa forma de hacer las cosas, miraba con amabilidad la figura de Rem dormida. Aunque Ram cuidaba devotamente de Rem, no tenía recuerdos de esta chica que representaba su otra mitad. La chica era tan parecida a Ram que era imposible afirmar que no tuvieran relación. Pero si solo se consideraban los verdaderos sentimientos de Ram hacia ella, se podía decir que la relación de Ram con Rem era débil. Sin embargo, días como estos pasaron durante todo un año. Aunque Ram había perdido sus recuerdos de Rem, era posible que se formaran otros nuevos y diferentes. Quizás ahora los recuerdos definitivos estaban tomando forma dentro de Ram. Ram dijo, los sentimientos sinceros no son cosas que broten tan fácilmente. No tengo recuerdos de ella en mí y nunca he visto a esta chica despierta. Aunque puedo imaginar que probablemente era alguien de excelencia y solemnidad, similar a mí. Subaru dijo, era excelente, sin ninguna duda, pero no tengo ningún recuerdo de ella siendo tan solemne. Más bien, había un montón de veces en las que sorprendentemente tenía tanta prisa que se volvía imprudente, lo que me hacía preocuparme. Rem tenía esa otra parte temeraria que mostraba en ocasiones. Ram respondió, ya veo, con voz lánguida como la del viento. Ram dijo, hablar de recuerdos que no recuerdo, aunque sea por diversión, no es más que retroceder. Eso es algo que no me gusta mucho, Barusu. Subaru dijo, ¿de verdad? Si tú lo dices, entonces me detendré. Ram dijo, cuando despierte, si recupero mis recuerdos de ella, tendré muchas cosas de las que hablar. Pero incluso si no los recupero, si ella quiere hablar yo lo haría. Mirando el rostro de su hermana menor, Ram jugó con su flequillo con una expresión inmutable. Con el pelo de Rem cayendo libremente por encima de su pálida frente, Ram dejó escapar un pequeño suspiro. Su expresión era una que a Subaru le parecía cruel y a la vez amable. Aunque no recordara nada, aunque perdiera sus recuerdos de ella, no era como si su vínculo hubiera desaparecido. Y aunque hubiera desaparecido, no era como si no fuera a entrelazarse de nuevo. Eso pensaba Subaru. Subaru dijo, bueno, deja que yo me encargue de todo eso. Conquistaré la atalaya del sabio, y entonces haré que Rem se despierte definitivamente. Y entonces ustedes dos tendrán su emotiva reunión, dijo Subaru de forma excesivamente brillante, con una voz deliberadamente alta. En todo caso, este momento entre Subaru y Ram no encajaba con el ambiente tranquilo dentro de la habitación. Subaru pronunció este discurso, solo para que Ram le devolviera una mirada extremadamente confusa. Ram dijo, ¿qué estás diciendo, Barusu? Subaru dijo, ¿eh? Después de eso, Ram observó a Subaru con una mirada que hacía parecer que él era un idiota. Ram dijo, Ram también te acompañará en este próximo viaje, así que decirlo así es bastante condescendiente. Si va a ser un reencuentro emotivo, Ram lo logrará por sí misma. Subaru dijo, primera noticia. Mientras Subaru abría los ojos con sorpresa, Ram observó a Subaru con una mirada aún más despectiva. Aunque lo mirara de esa forma, era imposible que él supiera lo que no le habían contado, y no podía estar al tanto de cosas de las que no había oído hablar, así que era una situación poco razonable. Cuando Subaru presionó para que Ram respondiera qué estaba pasando, Ram mantuvo una actitud de no contar nada.
Al final, este día de preparación también pasaría poco a poco sin tener una conversación directa. Las hermanas Ram y Rem los acompañarían, estaba decidido. Un viaje con el propósito de conocer al sabio, conquistando la atalaya Pléyades. En total habría un total de 8 participantes. Ese era el tipo de situación que parecía avecinarse. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.